Cuba reaccionó a la decisión de Estados Unidos de retirar a más de la mitad del personal de su embajada en La Habana. El régimen de Raúl Castro calificó como precipitada la decisión de la administración Trump. La directora para Estados Unidos de la Cancillería cubana, Josefina Vidal, afirmó ante los medios que esta decisión va a afectar la relación bilateral, aunque reafirmó la voluntad de su gobierno de continuar la cooperación activa entre autoridades. Nosotros consideramos que la decisión anunciada hoy por el gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento de Estado es precipitada y va a afectar las relaciones bilaterales, en particular la cooperación sobre temas de interés mutuo entre los dos países y los intercambios de diversa naturaleza que tienen lugar entre Cuba y los Estados Unidos. Yo deseo reiterar que la voluntad de Cuba es continuar una cooperación activa entre las autoridades de los dos países. Nos acompaña para hablar y profundizar sobre este tema Otto Reich, ex subsecretario de los Estados Unidos para el hemisferio occidental. Señor Reich, bienvenido, buena tarde, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Se precipitó Estados Unidos en lo anunciado el día de hoy, como señala Cuba? No, no se precipitó en lo más mínimo. Hay que recordar que ahora sabemos que estos ataques sónicos, como les dice la administración, comenzaron hace 2 años. Comenzaron bajo la propia administración del presidente Obama, que básicamente comenzó tabula rasa, como si nunca hubiera ocurrido nada entre Estados Unidos y Cuba, y dijo que ya se habían olvidado los Estados Unidos de la Guerra Fría y de los ataques de la Guerra Fría, etcétera. Y sin embargo, ahora sabemos que esto comenzó entonces y ha continuado por los últimos 7 meses que bajo la administración Trump. Así que no creo que esto es ninguna precipitación, al contrario, me parece que han sido bastante pacientes. Ahora, por otra parte, mucha gente se queda esperando, digamos que un informe concreto en relación a lo que pasa. Sabemos que se habla de ataques acústicos o sónicos. ¿No sería conveniente que el gobierno de los Estados Unidos presentara exactamente qué es lo que está o qué es lo que ha ocurrido o qué es lo que se cree que ha ocurrido y con qué artefacto, de qué forma ha sido afectado el personal? Bueno, pero ¿cómo es que el gobierno de Estados Unidos puede presentar un informe, como usted dice, completo de lo que ha ocurrido cuando se trata de unos ataques contra diplomáticos y otro personal de la Embajada de los Estados Unidos en un país hostil, en un país de un partido, de un solo partido, de un país de Estado policíaco? O sea, ¿cómo Estados Unidos va a llevar a cabo una investigación en Cuba, donde un régimen totalmente comunista, un régimen totalitario, ha mantenido un control total por 58 años? Ahí no se puede hacer una investigación. No, se lo pregunto, señor Reich, porque hace unos días atrás, o hace unas semanas atrás, cuando esto comenzaba, traté el programa alguna tarde y llegué a conversar con un neurólogo que decía que era complicado esto, que no lo veía como tan posible, pero que ayudaría mucho saber un poco más. Entiendo perfectamente lo que usted señala, por supuesto, cómo hacer una investigación, pero quizás se tenga algún tipo de idea por los síntomas, o mejor dicho, por los resultados que ha arrojado el personal afectado. Ahora, en base... Bueno, permítame decirle que sí, claro. Precisamente es por los resultados que han arrojado esos ataques, que son resultados muy serios, es que Estados Unidos ha tomado esa decisión hoy. No hay duda que al tomar esta decisión Estados Unidos básicamente pone la responsabilidad de lo que ocurrió directamente en las manos del gobierno de Cuba. ¿Cuál tendría que ser la respuesta de Cuba, más allá de, como decía la señora Vidal, pensar que esto va a afectar la cooperación o el estado de las relaciones? Pero no entiendo, ¿cuál sería la reacción de Cuba? No. ¿Cuál tendría que ser
la reacción de Cuba, más allá de decir que esto va a traer una afectación a las relaciones? Bueno, yo no sé cuál tendría que ser la relación de Cuba, eso tendría que preguntárselo a un funcionario del gobierno de Cuba, pero después de todo, nuevamente, Estados Unidos sospecha muy fuertemente que fue el gobierno de Cuba el que llevó a cabo esto, y esto no es la primera vez que el gobierno de Cuba viola los derechos de los diplomáticos de los Estados Unidos y de otros países occidentales en La Habana. Han fingido accidentes de tránsito, por ejemplo, contra la esposa de un embajador checo, porque el embajador checo estaba recibiendo en la residencia a disidentes cubanos y al gobierno no le gustaba eso. Y de pronto la señora del embajador estaba manejando en La Habana y fue embestida por un camión del ejército de Cuba. Ah, claro, el gobierno de Cuba dijo que había sido un accidente, pero sabemos cómo son los accidentes en los países comunistas. No son accidentales. Sí, y también está el caso de Osvaldo Payá, por ejemplo, en el que su hija ha señalado una situación o una circunstancia similar a la que usted menciona. 60% menos del personal. La señora, en la Embajada de Estados Unidos, la señora Vidal señala que esto va a interrumpir la cooperación, etcétera. Estados Unidos evalúa además la permanencia de la embajada en la isla. No tenemos una bola de cristal, por supuesto, pero ¿qué cree usted? ¿Cómo va a desarrollarse de aquí en adelante, a partir de esto que ha ocurrido hoy, las relaciones entre Cuba y Estados Unidos? Mire, yo he dicho en este programa y en este canal muchas veces por los últimos meses que el famoso deshielo del presidente Obama se acabó. Primero, que debía haberse acabado porque fue un gran error, fue uno de los muchos errores de política exterior del presidente Obama, junto con Irán, Irak, Corea del Norte y otros. Las decisiones que tomó no ayudaron a los Estados Unidos, igual que en Cuba. No pidió ningún cambio interno en la dictadura de Cuba, no pidió ningún cambio externo en la política exterior de Cuba. Hoy vemos que Cuba, francamente, controla a Venezuela, un país muy importante para Colombia, y las órdenes para el presidente Maduro llegan de La Habana. O sea, todo eso se acabó, por lo menos desde el punto de vista de que le llegue dinero de Estados Unidos al gobierno de Cuba. El turismo, los aviones y todo eso poco a poco va a desaparecer porque el gobierno de Cuba sigue siendo una dictadura que no quiere relaciones normales. Dice que quiere, pero no quiere relaciones normales porque si las quisiera, tuviera que conducirse como un gobierno normal, y no lo es un gobierno que tiene 58 años en el poder, sin elecciones y sin darle derechos humanos, permitirle derechos políticos o civiles a su pueblo. Usted lo ha dicho, dice que quiere, pero es que, digamos, ni siquiera la represión ha disminuido un ápice. Cada fin de semana lo que vemos son nuevos presos políticos y más represión en la isla. La represión, desde que el presidente Obama abrió las relaciones de nuevo en diciembre del 2014, la represión ha incrementado en Cuba porque algunos cubanos pensaron que esa llamada apertura quería decir que ellos iban a poder tener derechos como por ejemplo los colombianos lo tienen o otros que estén escuchando este programa. Y la dictadura de Raúl Castro dijo, no, ustedes están muy equivocados, aquí no cambia nada, y a los cubanos que decidieron tratar de probar que si existía un nuevo sistema en Cuba, pues los atacaron igual, le dieron golpes a las damas de blanco, que son unas señoras que todo lo que hacen es los domingos vestirse de blanco, ir a la misa, todos los domingos le dan palizas y las llevan a la cárcel y después las sueltan para hacer lo mismo la próxima semana. O sea, ese gobierno es
Es una cosa que francamente no debía existir en este siglo en el mundo. Quiero agradecer a Otto Reis por estar con nosotros la tarde de hoy. Buenas tardes.